me encantó. Bueno, lo anticipaba al arranque del programa, Juli. Hoy hablamos del miedo. Uh-huh. ¿Qué es el miedo? Vos sabés que el miedo es una cosa que la hemos hablado un montón de veces, pero se ve que es una emoción que sigue dando mucha curiosidad porque siguen preguntando, mucha gente me pregunta sobre el miedo, cómo gestionarlo, qué es, porque en esta época hay mucho miedo en muchas personas, entonces está bueno, por más que sea un tema reiterativo, seguir hablando sobre el miedo, porque a veces necesitamos escuchar una y otra vez sobre lo mismo hasta que terminamos de internalizarlo, comprenderlo, introducirlo en como debe ser en nuestra vida. Sí, de hecho, Juli iba a decir, cuando nos hemos referido a otras emociones, hemos puntualizado en el miedo, pero sí, insistamos, porque tenemos que hablar de esto, tenemos que hacerlo consciente para poder dominarlo, así que arrancá nomás. Sí. De hecho, esto que acabas de decir me da pie justamente a lo que te iba a decir yo, que tenemos que verlo de frente al miedo, no tenemos que tenerle miedo al miedo, porque el miedo es una emoción básica que tenemos todos los seres humanos y que es inevitable. O sea, no hay posibilidad de no sentir miedo, esto hay que saberlo. Venimos dotados, así como sentimos las otras emociones, las otras 5 emociones básicas, también sentimos miedo. Y de hecho, yo siempre digo que el miedo tiene su parte buena, que es la que nos preserva de la vida, porque si no tuviéramos miedo, seríamos unos temerarios que andaríamos lanzados a cualquier cosa, nos tiraríamos de cualquier lado, comeríamos cualquier cosa, entablaríamos cualquier tipo de relación, es decir, no nos cuidaríamos. El miedo es el que nos preserva la vida, porque es la primera de todas las emociones que experimentó el ser humano y que quedó muy arraigada ahí en su parte de su cerebro reptiliano. Después fue evolucionando y apareció, las distintas emociones que tienen los mamíferos, que nosotros las heredamos por ser nuestros antecesores, pero después aparece otro miedo, que es un miedo diferente, no es ese miedo que está para preservarnos la vida y que es un miedo funcional y que está bueno, sino que aparece en la parte más superficial de nuestro cerebro, que es la parte más nueva de él, que es la parte de la mente consciente, que es la parte prefrontal del cerebro, y es la que nos hace pensar. Y el pensamiento es fantástico, es maravilloso, nos lleva a crear un montón de cosas, pero también nos lleva a inventar un montón de cosas que no son reales, algunas sí lo son, pero otras no lo son, y con la vida vamos aprendiendo a tener miedo, es decir, vamos teniendo experiencias que a nivel emocional nos quedan fijas, selladas, entonces aprendemos que esas cosas hay que tenerles miedo, porque alguna cosa negativa dejó en nuestra vida. Entonces, la próxima vez que tenemos una experiencia similar, volvemos a experimentar la misma emoción, que es el miedo, pero ese ya es un miedo aprendido. Bien. Entonces, no es el mismo miedo ese que nos preservaba de la vida, es un miedo que tiene una parte de interpretación, una parte que yo le he sumado con mi experiencia. Y bueno, entonces eso es lo que tenemos que identificar y ahí es donde tenemos que empezar a mirarlo de frente y ver si efectivamente lo que nos está haciendo sentir miedo es real o es algo que mi cabeza ha elaborado, ha inventado, ha generado una imagen mental que me hace sentir miedo. Entonces esa es la parte mental del miedo. Pero no es la única parte, hay otra parte corporal, que son los registros físicos, que tenemos que ir identificando, porque esto se relaciona mucho con la inteligencia emocional, lo hemos dicho muchas veces. La inteligencia emocional tiene distintas etapas, pero la primera de todas es la autoconciencia emocional, es decir, conocerme a mí, qué me pasa cuando tengo miedo, qué me pasa en el cuerpo cuando tengo miedo, cuáles son los registros, qué me pasa en las manos, qué me pasa en la columna, qué pasa con mi inclinación corporal, qué siento.
Entonces, de esa manera empiezo a identificarlo. Una vez que identifico que efectivamente es eso, en lugar de soslayarlo, negarlo y mirar para otro lado, lo mejor que puedo hacer es enfrentarlo y tratar de dilucidarlo. Es decir, ¿de dónde saco yo que tengo miedo? Empiezo a descubrirme qué cosas me estoy diciendo a mí misma que me están llevando a tener miedo. No sé si me vas siguiendo con lo que te digo. Perfecto. Juli, y en entre estos miedos que sentimos, el que es inherente a nosotros y el otro, el que vamos aprendiendo y definimos como real, ¿siempre hablamos de una emoción negativa? Por eso te digo, si en realidad, como te digo, hay una parte del miedo que es la parte funcional, le decimos nosotros, no positiva, sino que es la funcional para nuestra vida, que es la que nos preserva de la vida. Pero hay otra que es disfuncional, que tiene que ver con resultado de un pensamiento que no tiene nada que ver con la realidad, sino que es una creación mía. Porque el miedo, esto es una cosa importante que no dije recién, el miedo es una emoción que está asociada al futuro. Sí. El miedo es algo que tiene que ver con algo que yo imagino a futuro en mi vida o en la vida de las personas queridas que tengo, que me rodean y que me importan. Entonces, tengo miedo porque puedo perder el trabajo, tengo miedo porque puedo no tener dinero, tengo miedo porque a mis hijos les puede pasar tal cosa, tengo miedo porque me puedo contagiar, pero todas esas cosas son cosas que no existen, son cosas que yo imagino que pueden llegar a pasar. Excelente. Juli, hacemos la primera pausa y ya venimos. Dale. Juli, estamos hablando de el miedo y decías, Juli, es una de las emociones básicas. Sí, es una de las emociones básicas y la primera, en realidad, como te decía, que es la que nos preserva la vida, que es lo primero y más importante de un cuerpo, es preservarse con vida. Pero te estaba diciendo en el final del último bloque que el miedo surge, este miedo aprendido, no este miedo disfuncional, sí, surge de una imagen mental que yo me hago acerca del futuro. Claro. Entonces, mientras más terrorífica sea esta imagen mental respecto del futuro, más miedo voy a tener. Bien. Entonces, ¿de qué manera la segunda fase de la inteligencia emocional, una vez que reconozco la emoción en mí, ya sea mental y corporalmente, empiezo a la segunda etapa, desarrollarla, que tiene que ver con la gestión emocional? Y una de las formas de gestionar tiene que ver con distintos accesos a nuestro cuerpo. Una de ellas, o a la emoción, una de ellas es a través del cuerpo. Entonces, ¿qué puedo hacer desde el cuerpo como primera medida para volver al presente y desconectarme de ese futuro que no existe, pero que yo estoy imaginando? Conectarme con mi respiración. Uh-huh. Entonces, si cualquiera de nosotros hace un simple ejercicio de llevar su conciencia a la respiración, cómo entra y cómo sale el aire, cómo entra y cómo sale el aire, así de manera repetitiva durante 5 o 6 aspiraciones y exhalaciones, automáticamente todos esos pensamientos que me conectaban con el futuro empiezan a diluirse porque mi conciencia está en mi respiración. Entonces esa es una manera de salirme del miedo desde el cuerpo. La otra es, como te venía diciendo, desde el lenguaje, es decir, empezar a hacerme preguntas. Por ejemplo, hago una frase, digo, voy a quedarme sin trabajo. Suponete que eso sea la cosa que me está haciendo con todo esto del coronavirus, en mi cabeza me está dando vueltas. Entonces esa afirmación que hago, la técnica que puedo empezar a aplicar es transformarla en una pregunta. Entonces, ¿qué pregunta puedo hacer? ¿Es verdad que voy a quedarme sin trabajo? ¿Qué argumentos tengo para darme que tengo la certeza absoluta que voy a quedarme sin trabajo? Esto es una cosa que yo estoy pensándola hoy, pero quizás no pase, claro, quizás no suceda, y entonces eso ya me invita
a tener otro tipo de pensamientos. ¿Qué otras opciones tengo? Es decir, transformar las sentencias que yo hago negativas de eso que está por pasar en el futuro en preguntas que me lleven a cuestionar todo eso que yo me estoy contando. Perfecto. Esa es una de las cosas que puedo hacer para empezar a gestionar desde la parte del pensamiento mi miedo. Otra cosa es empezar a decirme frases tranquilizadoras. Por ejemplo, puedo empezar a decirme, tranquila, esto no está pasando, esto tiene que ver con algo que te estás contando en este momento, conéctate con la respiración, esto va a pasar, tenés personas alrededor tuyo que te quieren, qué sé yo, cualquier cosa que te haga sentir bien. Tranquilízate, esto es solamente un momento en que estás sintiendo miedo, es decir, es como si vos te hablaras a vos misma, ¿entendés? Totalmente. Entonces, de esa manera, con esas expresiones tranquilizadoras, a mí me pasa, por ejemplo, yo me río mucho de mí misma, porque cuando estoy, suponete, ansiosa o apurada con alguna cosa, yo empiezo a decirme, tranquila, tenés tiempo. Entonces eso solo ya me tranquiliza y entonces me relajo y bueno, puedo hacer las cosas mucho más tranquilamente. Esas frases que uno se dice a uno mismo, tranquilizadoras, es una técnica muy buena porque es como si tuvieras un aliado en vos mismo. Bien, vos ya lo tenés incorporado, ¿no? Este ejercicio. ¿Cómo se le enseña a alguien a que comience a abordar el miedo desde el cuerpo, desde el pensamiento? Digo, esto que vos mencionás como algo tan sencillo, hay gente que puede resultarle un ejercicio complicado porque directamente no sabe qué preguntarse o no sabe qué decirse. ¿Cómo se le enseña a una persona? Las mismas cosas que, mira, con respecto al abordaje corporal, es tan simple como conectarse con la respiración. No es más que eso. Uh-huh. No tiene ninguna técnica de ningún tipo más que eso. Por supuesto, al que le interese, yo por ejemplo, desde nuestra escuela todos los sábados a las 18 damos una clase gratuita de mindfulness, que es una técnica de meditación para aprender a desconectar todos nuestros pensamientos y aprender a tener una técnica de respiración y bueno, y conectar con esa parte interior nuestra que es la parte más sana que tenemos. Pero simplemente llevando conciencia a la respiración, es con eso solo ya tu pensamiento desaparece, lo que te estás diciendo, porque todo ese miedo que aparece es por algo que vos te estás diciendo. Uh-huh. Entonces rápidamente al desaparecer el pensamiento desaparece la emoción, porque la emoción es el efecto y el pensamiento es la causa. Bien. Entonces es una manera como rápida de gestionar el miedo en el momento, por ejemplo, cuando ya se vuelve muy insoportable, claro. muy insoportable. De hecho, los ataques de pánico son, o los ataques de ansiedad, bueno, que tiene que ver mucho con los ataques de pánico, son todos temores que tenemos hacia el futuro, pero cuando ya se vuelve una cosa muy fuerte, muy exagerada, ya empieza a descontrolarse. Entonces, si yo tengo esta técnica, simplemente lo único que tengo que hacer es respirar y llevar mi atención a la respiración. Y lentamente mi cuerpo se va calmando, mi mente se va calmando y la emoción del miedo va desapareciendo. La segunda etapa, eso sería como una técnica rápida para uh-huh. escaparse de un momento así. La segunda parte, que es la parte de la gestión, es todo esto que yo te estaba contando de transformar en preguntas lo que yo estoy afirmando, porque yo estoy afirmando un montón de cosas creyéndome que son verdad. Entonces, como me creo que son verdad, ahí es donde aparece el miedo absoluto y como efecto de ese pensamiento. Entonces, cualquier sentencia que yo esté declarando como verdadera, simplemente la transformo en preguntas así como yo dije, voy a quedarme sin trabajo. ¿Es verdad que voy a quedarme sin trabajo? ¿Qué elementos, argumentos tengo para asegurar que eso es verdad? Entonces yo misma empiezo a cuestionarme las cosas que pienso. Lo mismo que me digo me lo transformo en pregunta. Esa es la técnica
desde el cuestionamiento. Lo otro tiene que ver con las afirmaciones así tranquilizadoras hacia mí misma. Bien, bien. Y de esa manera son como pequeños truquitos y técnicas que si yo los voy practicando una y otra vez, aprendo a gestionar el miedo. Excelente, clarísimo. Juli, hacemos otra pausa y ya venimos. Dale. Estamos hablando con Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral, amiga nuestra, la tenemos todas las semanas. Hoy hablando nada más ni nada menos que del miedo, nos está enseñando, nos estás dando, Juli, tips para gestionarlo y para abordarlo rápidamente. Así es, porque es una época en que mucha gente siente miedo, por eso insistimos tanto con el aprendizaje de la gestión emocional, específicamente del miedo. Juli, sabemos que cuando nos invade una emoción no viene sola, siempre nos lo decís vos. En este caso, ¿qué otras emociones acompañan o pueden acompañar al miedo? Y bueno, la típica que acompaña al miedo es la ansiedad, que recién la mencioné así rápidamente. La ansiedad es que pasen las cosas antes, querer que pasen las cosas antes de cómo van a pasar. Y eso me da pie a decir otra cosa, y es que no hay que tenerle miedo al miedo, hay que aceptarlo. Tengo miedo, bien, está bien, tengo miedo. Sentirlo, no tener miedo de sentirlo, porque tengo que empezar a amigarme del miedo, porque el miedo me trae toda una información que tiene que ver con lo que yo estoy pensando en relación a lo que va a pasar en el futuro. Bien. Entonces, si aprendo a cuestionar mis pensamientos, a desafiarlos, es cuando voy a estar aceptando, sí, está bien, tengo miedo, está bien, lo acepto, tengo miedo, bueno, ahora voy a trabajar. ¿Qué hago para eso? Y empiezo a hacer este tipo de cosas, es decir, trabajo sobre el miedo, lo integro, no lo rechazo, porque cuando lo rechazo es cuando empieza lo que Goleman le llama el secuestro emocional, es decir, la emoción te toma a vos, en lugar de que vos tomes a la emoción. Nosotros tomar a la emoción significa gestionarla, significa, sí, está bien, tengo miedo, para lo cual tengo que haber reconocido que estoy teniendo miedo, es lo que decíamos anteriormente. Claro. Y entonces ahí empiezo a gestionarla. Bueno, sí, tengo miedo, ¿y qué pasa? No pasa nada, tengo miedo. ¿Cuál es el problema? Tengo miedo. Listo. Sí, bueno, ahora empiezo a hacer el trabajo sobre el miedo. Claro, te iba a decir, si nos toma esta emoción, el miedo, entre otras cosas puede paralizarnos, paraliza el miedo. Totalmente, en realidad el miedo tiene dos acciones disponibles. Una es paralizarse y la otra es huir o escaparse. Entonces, cualquiera de las dos cosas son... Siempre nosotros decimos que las emociones son disposiciones para la acción. Entonces, reconociendo qué acción tengo ganas yo de hacer, en este caso, o paralizarme o huir, es otra de las maneras de reconocer a través de la acción a qué emoción estoy sintiendo. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar y me quiero escapar, es porque estoy sintiendo miedo. Es una manera de reconocerlo. Si me quedo paralizada y no puedo hacer nada, que es la más común, la gente que se queda paralizada es la que reconoce más rápidamente que tiene miedo. Pero no toda la gente asocia la huida al miedo, y la huida también está asociada al miedo. Cuando queremos escaparnos de algún lugar, es porque estamos teniendo miedo. Bien. Por ejemplo, de una reunión de trabajo. Cuando me quiero ir es porque estoy teniendo miedo. ¿Qué es lo que no estoy pudiendo enfrentar? Yo cada vez que me salen las preguntas así naturalmente, insto a que todos los que me estén escuchando, cualquier cosa que se estén contando, transfórmenlo en una pregunta. De esa manera es como van a autocuestionarse y van a poder darse cuenta de toda la cantidad de barbaridades que se están contando que no tienen nada que ver con la verdad. Bien, y si uno escapa
o se paraliza, claramente se pierde de llegar a ciertas metas, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, es que nunca vas a conseguir metas si, claro, porque te estás escapando o no haciendo nada, en lugar de quedarte a conseguir lo que querés. Uh-huh. Entonces, para conseguir metas, que lo hemos hablado en tantos programas, cómo hacerlo, cómo dirigir y cómo conseguirlas, tengo que estar conectada con otro tipo de emociones. Desde el miedo no voy a conseguir ninguna meta. Tengo que estar inspirada, tengo que estar entusiasmada, tengo que estar con un ánimo de optimismo para creer que lo que quiero conseguir lo voy a conseguir. Es decir, cuando yo digo creer, estoy hablando de fe. Uh-huh. Creo que es posible conseguir eso que voy a conseguir. Pero todas esas emociones que yo te acabo de mencionar son emociones asociadas al logro de metas, que es lo que nosotros buscamos en el coaching. Claro. Porque ¿qué hacemos en el coaching? Buscamos acompañar a las personas a que salgan de las emociones disfuncionales como el miedo, por ejemplo, y que se conecten con otro tipo de emociones como las que mencioné recién, con el entusiasmo, con la alegría, con la ambición, para ir detrás del logro de alguna meta. Entonces, eso básicamente, si vos me preguntas ¿qué hace un coach? Es acompañar a una persona a que salga de estados emocionales disfuncionales para entrar en estados emocionales más funcionales para su vida, y eso lo lleven al logro de sus metas. Excelente, excelente. Esto de tomar cierta actitud me hacía pensar también en el ejemplo que diste del trabajo. ¿Viste cuando hay personas que van a la entrevista de trabajo ya considerando que no van a poder hacerlo, pero voy a la entrevista igual, y después dicen, viste, no se me dio? En realidad ya iban con la intención de que no se les diera. Y claro, esa es la profecía autocumplida, que eso tiene que ver con las creencias, tiene que ver con lo que yo creo en mi vida de creencia, es lo que yo creo en mi vida de creación, porque es literal. Si yo creo que voy a perder un trabajo, lo voy a perder. Es así, porque nosotros decretamos a través de nuestras creencias lo que nos va a suceder. El tema es que la mayoría son inconscientes. Claro. Es el gran problema. Claro, yo por eso decía, detrás de esas profecías, digamos, a lo mejor hay temor de la persona porque cree que no está capacitada para ese trabajo y demás, y no hace consciente esa situación y la afronta, sino que va ya a la entrevista decretando que no se le va a dar. Pero totalmente. Y por ejemplo, mira, el ejemplo ese que me acabas de dar me encanta porque es uno de los miedos funcionales si lo sabes gestionar bien. Uh-huh. Cuando vos vas a tener una entrevista de trabajo y tenés miedo, está bueno ver de dónde sale ese miedo, porque en una de ellas, acordate que las emociones son mensajeras. Entonces, en una de esas te está contando que hay alguna cosa que todavía te está faltando entrenarte o desarrollar para poder conseguir ese trabajo. Bien, claro, excelente. Entonces, por eso digo yo que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son funcionales o disfuncionales según cómo las gestiono yo. Pero muy bien. Hacemos otra pausa, Juli, la última, y ya venimos. Dale, ¿cómo no? Cuarto y último bloque de Una con Vos. Estamos hablando con Julieta Casnati. Juli, y en este tiempo de pandemia, de cuarentena y demás, ¿han tenido los coaches muchas consultas relacionadas con el miedo? ¿Has notado algún cambio en ese sentido? Mira, la verdad que sí, hay un incremento, hay muchas personas que se sienten perdidas, que no saben qué hacer con su vida, cómo resolverlo, y se ha incrementado. De hecho, pero fíjate quiénes son las personas que están en estos estados de miedo que hablábamos, o de incertidumbre y lo demás. En general tiene que ver con personas que no han hecho un trabajo personal previo, no saben quiénes son, ni lo que quieren, ni lo que buscan. Porque cuando vos tenés claro eso, con todo esto que estamos viviendo del coronavirus, es posible que se hayan
modificado, cerrado ciertas puertas, pero cuando vos sabés exactamente quién sos y lo que querés para tu vida, no, el camino no será por esta ruta, pero buscas otra para ver por dónde llegar al mismo lugar. El problema es cuando no sabes quién sos ni lo que querés. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con los coaches que nos buscan, pero sí, se ha incrementado y la característica que tienen normalmente, o también personas que tienen claro quiénes son, pero no están pudiendo encontrar el camino para llegar a ese lugar donde quieren ir. Algunos están más adelantados, lo saben, pero no están pudiendo encontrar el camino, y hay otros que ni siquiera saben para dónde ir. Pero sí, se ha incrementado. O hay quienes venían con su caminito armado y esto los sacó mucho de eje, y entonces ahí hay mucho trabajo para los coaches. Sí, totalmente, es así. Estoy viendo acá, estamos en el último bloque, ¿no? Sí, Juli, estamos en el último bloque. Porque estoy mirando acá las fechas para contarte, no sé cuándo nos vemos la próxima, pero el 9 de junio, que es miércoles, tenemos la próxima webinar, que es un ciclo de webinars que he estado dando sobre distintos, que bueno, las hemos estado presentando acá en el programa, tal cual. sobre cómo ha impactado el coronavirus en los equipos de trabajo, cuál es el poder de los paradigmas en los equipos de trabajo. También hablé mucho de la escucha, que es una de las competencias que desarrollamos los coaches. Y ahora, bueno, voy a hablar, todavía no sé muy bien de qué, pero sí sobre un tema, lo vamos a definir hoy a eso. Un tema que tenga mucho que ver en este momento con la pandemia, con las necesidades, y cómo el coaching puede abordar todas las necesidades que hoy están teniendo las personas, como me lo preguntabas vos. Bien. Así que seguramente estoy orientado a algo así. 9 de junio. Ajá, es 8 de junio. Ah, el 8. Acá es 8. Es 8 porque es miércoles. Ay, no sé. Sí, es miércoles. Bien. Es miércoles 8 de junio, exactamente. 8 de junio. ¿Los interesados qué deben hacer? Y los interesados tienen que inscribirse. Todavía no, porque falta, ¿no? Pero cuando llegue el momento, o lo pueden hacer ahora para que después les llegue la información, pueden escribir a info@universitas.org, o si no, info@coachingpsicológicointegral.com, que es nuestra página, y que de paso van interiorizándose de todas las cosas que nosotros hacemos, porque en nuestra página hay libros, hay hay videos, hay testimonios, están todo lo que nosotros hacemos desde el mundo del coaching, desde el coaching psicológico integral, que es la formación que da la certificación como coach profesional. Y hablando de formación, Juli, ¿cómo va la Corte 18? Y tenemos, en este momento están coexistiendo 3 cortes. Está la 18, que es la presencial, que en este momento estamos dando virtual. Sí. Está la 17, que también están cursando, y está la 16, que están ya dando 3 son las presenciales, que están dando ya sus sesiones finales para certificar como coach. Y dentro de los programas online también tenemos 2 que están coexistiendo, que son la 2 y la 3. Y estamos por empezar la 4, y justamente esta webinar que te estoy contando es para promocionar y para contar para la gente que no sabe, para que puedan inscribirse en la 4ª edición del CPI Online. Pero excelente. Que empieza en junio. Están a full, como siempre. Estamos a full, sí. Como siempre. Estamos a full. Bueno, es que todos los programas estos que damos nosotros, que forman como coach profesional, la verdad que mucha gente lo busca por una cuestión de desarrollo personal, pero mucha otra gente lo busca para adquirir capacidades o mejores capacidades para su trabajo, y otros como una salida laboral, porque cuando tenés la certificación de coach profesional, bueno, podés trabajar como coach. Así que mucha gente está viniendo a estudiar con nosotros, porque verdaderamente es una profesión muy de esta época, y realmente está acompañando y ayudando a muchísimas personas. Y que, como siempre decís, termina apasionando. Sí, totalmente, se terminan apasionando todos, porque empiezan, vos sabés que es muy gracioso,
porque estoy mirando acá y no es el 10, te he dicho cualquier cosa. Es el 10 de junio. Es el 10 de junio, sí, Bien. exactamente, es el 10 de junio, porque pasa que son muy chiquititas las letras de la agenda, entonces me confundo. Es mucha la gente que realmente está queriendo estudiar esto, porque por lo que te comento, que verdaderamente es una profesión del futuro. Claro. Del presente y del futuro. Hay muchas investigaciones que están mostrando cómo se ha incrementado a nivel individual las sesiones de coaching de vida o las sesiones de coaching ejecutivo dentro del mundo organizacional y las sesiones de coaching de equipos. Es decir, las empresas se han dado cuenta que cuando tienen coaches dentro de sus organizaciones, los resultados que buscan se obtienen muchísimo más rápido. Y ahora, con todos los cambios que están habiendo en todas las empresas, se están generando muchas transformaciones que necesitan ser acompañadas. Entonces, este es un momento realmente ideal para acompañar a las organizaciones a gestionar esos cambios de manera exitosa. Porque como vos bien sabés, un cambio no se genera en un segundo ni así nomás. No. Entonces, hay que acompañar ese cambio. Y ese cambio, bueno, nosotros tenemos técnicas desarrolladas para justamente acompañar procesos de transformación organizacional. Así que sí, es un momento de mucho crecimiento y en buena hora que así sea, verdaderamente, porque hay mucho sufrimiento. Entonces, tanto a nivel individual como a nivel organizacional, hay gente que está perdida y que no sabe cómo salir de esto. Claro, y es satisfactorio poder acercarle herramientas. Me imagino que así lo vivís, Juli. Tal cual, es así. Bueno, te agradezco muchísimo esta charla como siempre, te mando un beso grande, un codito a la distancia y será hasta la próxima. Bueno, un codito a la distancia. Bueno, Marisol, un beso para vos y toda la audiencia. Besito, Juli, gracias. Chau, hasta luego.